Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Quirós y estamos aquí nuevamente en esta materia de segmentación de mercados. Hoy, en nuestra sesión número 5, vamos a concluir con este tema de las tendencias del mercado y comenzaremos a hablar del perfil de los consumidores y de la competencia. Veremos también el libro de las 22 leyes inmutables del marketing. A nombre del Colegio de Empresarios te doy la bienvenida nuevamente a esta sesión número 5 de nuestra materia segmentación del mercado. Vamos a ver cuáles son los objetivos de esta sesión. Bien, recuerda que el objetivo general de nuestra materia es que el alumno identificará la importancia y aplicación de las oportunidades de mercado como una estrategia de marketing. Con respecto a esta sesión número 5, nuestros objetivos son identificar estas tendencias del mercado actual para la generación de nuevos productos y servicios y estrategias que puedan satisfacer las mismas. Conocer el proceso para definir el perfil del consumidor y, por último, conocer e identificar la importancia del análisis en la competencia. Aquí vamos a sumar el libro de las 22 leyes inmutables del marketing para poder conocer cómo son estas características de los competidores y cómo son las estrategias y los juegos de mercado que se van dando en el mismo. Bien, en la sesión pasada, si tú recuerdas, estábamos hablando de las tendencias del mercado. Voy a retomar un poco la introducción al mismo. Recuerda que una tendencia es esa inclinación o propensión hacia determinados fines. El mercado son estas personas o este conjunto de personas, organizaciones, con necesidades para satisfacer, dispuestos a ejercer un intercambio rentable a la oferta. Y entonces nuestra tendencia del mercado serían todas estas inclinaciones o propensiones por parte de estos consumidores o conjunto de consumidores hacia ciertas necesidades o contextos no satisfechos en este momento. Bien, en la sesión pasada hablábamos acerca de este análisis del mercado. Decíamos que teníamos que analizar el mercado a través de ciertas investigaciones que pueden ser de orden cuantitativo o cualitativo. Hablábamos también de la importancia de estar observando a los consumidores y a los mercados para poder entonces reconocer estas tendencias. Estas tendencias son sinónimo de oportunidad. Y estas oportunidades son las que deben permitir la generación de productos o servicios. Estos productos y servicios, posteriormente, les vamos a desarrollar todo un plan de marketing, con las P's de la mercadotecnia, estrategias de producto, de precio, de plaza, de promoción, para finalmente llegar al lanzamiento de este producto en el mercado. Ese es nuestro contexto de las tendencias del mercado. Bien, en la sesión pasada hablábamos ya de algunas tendencias del mercado en nuestro contexto actual. Hoy vamos a terminar con algunas de ellas. Y digo algunas porque en nuestro mercado, en las investigaciones, vamos a ir encontrando a lo largo del mismo, durante la evolución de estos consumidores, diferentes tendencias. Tú, a través de las investigaciones o a través de la observación, puedes reconocer estas tendencias y les puedes dar este sentido de oportunidad de negocios. Las tendencias que te estoy presentando en este momento solo son algunas que hemos encontrado a través de diferentes investigaciones. Ok, empecemos entonces con estas últimas tendencias en nuestro mercado actual. La tendencia con la que vamos a empezar el día de hoy es precisamente las alianzas estratégicas, o lo que se ha conocido en el mercado como el famoso joint venture. ¿Qué quiere decir esto del joint venture? Quiere decir que hoy por hoy las empresas necesitan de aliados para poder estar en el mercado, para poder subsistir en el mercado. En estas alianzas estratégicas vamos a encontrar entonces el intercambio entre las estrategias, entre los productos, entre los servicios. Estos intercambios deben ser rentables para ambas partes, deben proporcionar beneficios a ambas empresas. Esta es una alianza estratégica. En nuestro mercado tú vas a encontrar diferentes alianzas. Hoy se dice que una empresa que no ha jugado con esta parte de las alianzas es una empresa que seguramente va a tener muchísimas dificultades para subsistir en el mercado. ¿Por qué? Porque las alianzas, aparte de tratar de minimizar los costos, lo que hacen es potencializar a las empresas y potencializar a los productos, potencializar a las marcas. Este es el sentido más importante de las alianzas estratégicas. Es una tendencia del mercado entonces que todas nuestras empresas, no importando el tamaño, puedan llegar a una alianza estratégica con el de enfrente. Ok, vayamos a otra tendencia del mercado. Ahora tenemos la desintermediación.
¿Qué quiere decir esto de la desintermediación? Bien, la desintermediación lo que dice es que los productos, las empresas, finalmente han encontrado muy rentable el que ellos vayan distribuyendo sus productos con sus propios canales. Es decir, la desintermediación lo que dice es que los distribuidores, sobre todo los mayoristas, tienden a desaparecer del mercado. Esta es una tendencia muy radical, es una tendencia muy riesgosa. Sin embargo, es una tendencia muy lógica. Lo que sucede es que la intervención de los mayoristas dentro de los canales de distribución lo que generan es que el propio producto se va encareciendo. Es que además los productos tardan muchísimo más tiempo en poder llegar hasta el consumidor. Es aquí donde las empresas han encontrado esta rentabilidad para apropiarse de sus propios canales. Es por ello que se dice que este intermediario mayorista tiende a desaparecer del mercado. Otra tendencia es precisamente la comercialización de percepciones, conceptos y marcas. Bien, en algún momento yo escuché en el mercado una frase que me llamó mucho la atención. Esta frase decía, en el mercado no vendemos productos, lo que vendemos son percepciones. Aquí, en esta tendencia, vamos a reconocer finalmente la importancia de la venta de las percepciones, de los conceptos y de las marcas. Hoy por hoy, nosotros los consumidores, lo que estamos buscando son conceptos, son percepciones, son estilos de vida. Se dice que en el mercado, a veces, no se necesita solo de un buen producto. Es más importante tener un valor de marca, tener una marca potencial, una marca que logre vender precisamente los conceptos. Si tú en algún momento has tratado de analizar el posicionamiento, el concepto, la percepción que nos ofrece Coca-Cola, te darás cuenta de esta tendencia. Lo que dice este estudio acerca de la marca Coca-Cola es que ellos han logrado vender muchísimos conceptos a lo largo de su producto. Es decir, venden el concepto de la armonía, venden el concepto de la familia. El refresco por sí mismo es lo menos importante quizá. El posicionamiento ha llegado a tal punto en el cual nosotros escuchamos la música y recordamos inmediatamente a Coca-Cola. Escuchamos el destapar una lata de coca y recordamos el producto. Tenemos el posicionamiento del sabor del mismo, los colores, las formas de los empaques, de los envases. Todo esto tiene que ver con la venta de los conceptos. Esa es una tendencia muy importante en el mercado. Hoy se dice que las marcas, que las empresas tienen que estar vendiendo conceptos, tienen que estar vendiendo estilos de vida, tienen que estar vendiendo percepciones. Los productos, unos buenos productos, se suman solo a la venta de todo ello. Bien, otra tendencia del mercado es la desaparición de la lealtad a las marcas. ¿Qué quiere decir la lealtad a las marcas? Durante mucho tiempo se pensó que los productos ejercían cierta lealtad con respecto a los consumidores, es decir, los consumidores comprábamos una marca y nos casábamos con ella, y difícilmente probaríamos otras marcas. Así es como se ha trabajado mucho la lealtad a las marcas. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que esta lealtad está empezando a desaparecer. Es más, yo pondría este ejemplo sobre la mesa. Muchas de las personas que fuman, supongamos que fuman una marca en específico, se dicen leales a su cigarro, se dicen leales a su marca. Sin embargo, si esta persona en cierto contexto, la familia, una fiesta, una reunión familiar, una reunión social, quiere fumar y no encuentra su marca, posiblemente acceda a fumar otra marca sustituta. Lo interesante en este sentido es que durante mucho tiempo se pensó que sobre todo los cigarros, los vinos y los licores ejercían esta lealtad de marca. Si hoy nos damos cuenta que precisamente en el caso de los cigarros no encontramos esta lealtad, ¿qué podemos esperar acerca de otros productos? Jabones, pañales desechables, una serie de productos que encontramos en los mercados que finalmente se han perdido de la lealtad de la marca. Es por ello que tienen que generar estrategias sumamente agresivas para poder seguir en la mente del consumidor, para poder seguir con esa participación del mercado. Sin embargo, hoy se dice que de las pocas empresas que logran la lealtad de la marca es precisamente la empresa Coca-Cola. Es más, los cigarros, los vinos, los licores han dejado de ser punto importante en cuanto a la tendencia de la lealtad. Hoy la lealtad, se dice, empieza a desaparecer. Esa es la tendencia del mercado. Y por último, con respecto a todas estas tendencias, tenemos el triunfo del individuo.
¿Qué quiere decir esto del triunfo del individuo? Si tú te has dado cuenta durante esta materia, durante los temas que hemos visto, y seguramente a lo largo de otras materias, y seguramente a lo largo de tu desempeño profesional, hemos hablado mucho de los consumidores. Les hemos prometido mucho a los consumidores. Les hemos dicho que vamos a hacer todo lo posible por tenerlos satisfechos, por tenerlos contentos, por que permanezcan en nuestra empresa. Hoy, esta tendencia de mercado, el triunfo del individuo, lo que nos dice es que le tenemos que cumplir al consumidor. Porque si no, ese consumidor inmediatamente se va con la competencia, inmediatamente nos da la cara. Bien, esta es una de las tendencias más interesantes, porque aquí reconocemos cómo las empresas, cómo los productos tienen que estar generando constantemente cambios en sus estrategias. Sus estrategias hoy por hoy deben ser muy agresivas, deben ser impactantes, deben generar esta satisfacción a los consumidores, y no solo la satisfacción. Recuerden este concepto del deleite del consumidor. Es por ello que se habla del triunfo del individuo. Los consumidores, de manera muy sencilla, cambian inmediatamente los productos y los servicios. Con esto nosotros cerraríamos estas tendencias del mercado. Al inicio de las mismas, yo les comentaba precisamente que estas tendencias ustedes las pueden reconocer en el mercado. Ustedes pueden encontrar nuevas tendencias. Lo que necesitamos es hacer investigaciones de mercado. Lo que necesitamos es observar. Recuerden que estas tendencias son sinónimo de oportunidades. ¿Por qué ver estas tendencias del mercado dentro de nuestra materia de segmentación? Porque una vez que nosotros reconocemos las tendencias, tendríamos que segmentar claramente quiénes son esos consumidores. En las tendencias no está todo escrito, no están las cosas establecidas. Nosotros tendremos que establecer a los consumidores, las características de los mismos, las estrategias, las tácticas. Es por ello que es importante el estudio de las tendencias del mercado dentro del apartado de segmentación. Ok, vayamos a nuestros siguientes temas. Ahora empezaremos a hablar de la elaboración del perfil del mercado. ¿Qué es la elaboración del perfil del mercado? El perfil del mercado es una estructura que nos sirve para reconocer e identificar claramente a nuestros consumidores. Ese es el perfil del mercado. Aunque no necesariamente vamos a empezar a hablar de todas y cada una de las variables de la segmentación del mercado y sus parámetros, hoy comenzaremos a identificar algunas de ellas. Vamos a ver entonces qué quiere decir esto de la estructura del perfil del consumidor. Bien, para poder hacer esta estructura, vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a entender algunas de las cuestiones más importantes de nuestro mercado. Nuestro primer punto en nuestra estructura del perfil del consumidor es precisamente la identidad corporativa. ¿Qué quiere decir esto de la identidad corporativa? La identidad corporativa es toda esta imagen, es todo este perfil que tienen las propias empresas. ¿Cómo reconocemos a la empresa? ¿Cómo la empresa quiere ser vista? Aquí vamos a encontrar la misión, vamos a encontrar la visión, vamos a encontrar la filosofía, la imagen corporativa de nuestra empresa. ¿Por qué es importante para nuestro perfil, para nuestro consumidor, el reconocer la identidad corporativa? Es importante porque finalmente la empresa también se está vendiendo hacia el consumidor, porque el consumidor también se va a relacionar hacia la empresa. Porque finalmente toda esta identidad corporativa va marcando los estatutos, va marcando los parámetros sobre los cuales queremos trabajar. Habrá consumidores que finalmente quieran adquirir nuestros productos, pero posiblemente no cumplan con la filosofía de nuestra empresa. En ese momento, ese consumidor no tendría que formar parte de nuestra segmentación. Esa es la importancia de identificar la identidad corporativa. Un punto que vamos a sumar a la identidad corporativa es precisamente el brief del producto. ¿Qué quiere decir el brief del producto? El brief del producto son precisamente estos estudios que se hacen alrededor del propio producto y la empresa. ¿Cuál es la historia de la organización? ¿Cómo surgió el producto? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus beneficios, sus atributos? ¿Qué campañas publicitarias se les han hecho? ¿Qué campañas promocionales? ¿Campañas de relaciones públicas? ¿Cuáles son los precios de los mismos? ¿Cómo se mueven los canales de distribución? Todas esas características de igual manera nos ayudan a entender exactamente cómo es nuestro producto y cómo tendría que ser el consumidor que va a adquirir al final nuestro producto. Una vez que tenemos este primer cuadro, nos vamos al siguiente, en donde empezamos a hablar claramente de nuestros consumidores. El primer punto en este segundo cuadro es precisamente la ventaja comparativa
o competitiva. En la primera parte de nuestra materia, en la primera unidad, hablábamos precisamente de las ventajas competitivas. Y decíamos que estas ventajas competitivas son estas estrategias que de alguna manera el consumidor reconoce como única dentro del mercado. Es lo que nos hace ser diferentes. Esta ventaja competitiva es la que precisamente comienza a marcar a nuestros consumidores. No necesariamente todos los que necesiten de un producto como el que estamos vendiendo serán parte de nuestro mercado. Esta ventaja competitiva lo que hace es precisamente segmentar, es precisamente definir hacia dónde nos estamos moviendo, qué tipo de consumidor es el que queremos. El segundo punto es precisamente la competencia. ¿Quién es nuestro competidor? ¿Qué está ofreciendo la competencia? ¿En dónde se encuentra la competencia? ¿Cuál es su lugar? Para ello, más adelante veremos las 22 leyes inmutables del marketing, donde hablaremos, no en todas las leyes, de estas características de la competencia y cómo se van moviendo las empresas en el mercado. Nuestro tercer punto es precisamente la segmentación de mercados. Y yo les decía al inicio de esta parte que no veremos los parámetros exactamente de la segmentación. Esto lo haremos más adelante. Sin embargo, sí me gustaría comentar en este momento que existen 4 parámetros de segmentación básica. El parámetro geográfico, el parámetro demográfico, el parámetro psicográfico y los parámetros conductuales y los beneficios que buscan nuestros consumidores. Aquí, y a través de ciertas variables que veremos en sesiones posteriores, vamos identificando claramente cuáles son nuestros consumidores. Les vamos dando características, vamos acortando el mercado, lo vamos definiendo. Seguimos con el comportamiento de consumo. En nuestra primera parte de la unidad, veíamos precisamente el comportamiento de consumo. Y decíamos que el comportamiento de consumo es precisamente todo este conjunto de factores, que son factores tanto externos como internos, que influyen en la decisión de compra de nuestros consumidores. Decíamos que los factores internos no son tan fuertes al final en el mercado, porque pueden llegar los factores externos, y estos factores externos son sumamente agresivos: la pertenencia, la promoción, la publicidad, un movimiento en los esquemas sociales. Esto hace que nosotros empecemos a identificar claramente cuáles son los productos que queremos. Ese es el comportamiento de consumo, que sumado a la segmentación del mercado, podemos empezar entonces a hablar claramente de un consumidor, de quién va a ser nuestro consumidor. Y por último, tenemos una de las partes más interesantes y creativas del marketing, la personalidad del producto. La personalidad del producto generalmente se desarrolla cuando los productos están en la etapa de introducción, o es más, a veces están apenas en su desarrollo, en la generación de las ideas. ¿Qué quiere decir entonces la personalidad de los productos? La personalidad de los productos es cuando le empezamos a dar personalidad a estos bienes. Es decir, sin importar en este momento quiénes son nuestros consumidores, todos nuestros productos, todos nuestros bienes tendrán características. De lo que se trata aquí es que a través del empaque, del envase, del embalaje, del diseño, de los colores, de las formas, le empecemos a dar personalidad a los mismos. ¿Qué edad tiene nuestro producto? ¿Qué sexo tiene? ¿Qué preferencia sexual? ¿En dónde vive? ¿Cuál es el nivel socioeconómico de nuestro producto? E insisto, no estoy hablando del consumidor, estoy hablando del producto. Esa es una parte creativa muy interesante que lo desarrollan sobre todo los comunicólogos, los diseñadores, los publicistas y algunos mercadólogos. Tiene que ver con las percepciones. Tiene que ver con este sentido más emocional. Esa es la personalidad del producto. Entonces tenemos que ir describiendo cada una de estas características. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la competencia, la segmentación, el comportamiento y la personalidad del producto? Para finalmente cerrar nuestra estructura del perfil con la población cuantificada. Es decir, una vez que ya tenemos todas estas características, nos vamos a las fuentes de información y estas fuentes de información nos pueden decir exactamente de cuántos consumidores estamos hablando. Porque es importante reconocer y saber cuántos consumidores serán los que forman parte de mi mercado. Porque aquí es cuando yo empiezo a desarrollar las siguientes estrategias. ¿Cuántos consumidores son? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Cuáles son mis alcances? Esa es la importancia de cuantificar a los mercados. Esta es una estructura básica para desarrollar el perfil del consumidor.
Insisto, más adelante empezaremos a ver cada una de las variables en cuanto a los parámetros de segmentación. Bien, ¿cuáles son los requerimientos de los clientes? Estos requerimientos de los clientes lo que propiamente manejan son las necesidades que ellos tienen acerca de los productos. Esto se va desarrollando dependiendo del producto y del mercado. Es decir, algunos consumidores lo que quieren en los productos, sus requerimientos acerca de los productos, pueden ser cuestiones emocionales o pueden ser cuestiones racionales. ¿Qué buscas en los productos? ¿Qué buscas en el producto que vas a consumir? Rapidez, servicio, higiene, seguridad, calidad, diversión. ¿Qué es lo que buscas? Esos son los requerimientos de los consumidores. Ahora vayamos a la influencia que tenemos todos los consumidores acerca de las decisiones de compra. Ya hemos visto el comportamiento del consumo y el comportamiento de consumo se refiere básicamente a estos factores tanto internos como externos. Hoy vamos a conocer algunas otras variables que influyen en los consumidores y en la toma de decisión de compra. Los primeros de ellos es precisamente las necesidades, los deseos y los sueños, que si bien pertenecen a los factores internos, es importante mencionarlos aparte, porque a partir de ellos nosotros empezamos a hablar de nuestras estrategias, empezamos a proponer nuestros proyectos, nuestros planes. Bien, el siguiente son todos estos factores internos, el aprendizaje, la experiencia, lo que hemos visto en el comportamiento de consumo. Esa es la parte interior de nuestros consumidores, es la parte central de nuestros consumidores. Ahora hablemos rápidamente de qué es lo que sucede en el contexto. Dos de las variables más importantes es precisamente la familia y el grupo social. La familia con la influencia que generan cada uno de los individuos en el consumidor. La otra parte de la familia es el rol que tú tienes dentro de la familia. Allí se empiezan a tomar decisiones de compra. Hablábamos hace un rato de las tendencias del mercado y con respecto a la familia, las tendencias han marcado mucho el cambio de las mismas. Por ejemplo, hoy se ha comprobado a través de investigaciones de mercado que los consumidores masculinos dentro de la familia y en su rol de padre están empezando a tomar decisiones de compra muy interesantes. Por ejemplo, alimentación. Esta es una variable que no todo mundo entiende. Sin embargo, es una tendencia de mercado muy interesante. El hombre entonces empieza a tomar decisiones de compra con respecto a la comida, a la alimentación dentro de la familia. El niño está tomando decisiones de compra con respecto a la tecnología. La madre con respecto a la educación. El hombre con respecto a la decoración. Son variables que están empezando a cambiar nuestro contexto. La otra parte es el grupo social. El grupo social es muy importante porque el grupo social al que pertenecemos finalmente va empezando a influir en nuestras decisiones, en nuestras necesidades, en nuestras preferencias. Nuestro grupo social, nuestro grupo de amigos, la carrera en la cual estudio, la empresa a la cual pertenezco, todas ellas tienen perfiles y esos perfiles hacen que yo finalmente empiece a tomar esas decisiones de compra. Ahora, vayamos a otras características que tienen que ver más con el marketing acerca de las decisiones de compra, acerca de las influencias de los consumidores. El primero de ellos es precisamente el producto. ¿Cómo influye el producto? A través de sus características, a través de sus atributos, a través de sus colores, a través de sus olores, a través de sus formas. El valor de marca. El valor de marca es una de las partes más interesantes del marketing. Lo que dice el valor de marca es que precisamente todos los productos tienen que hacer ciertos estudios en el mercado para poder tener una marca diferenciadora. Es decir, en el mercado existen muchas marcas. Y hablábamos de una de las tendencias más importantes acerca de la venta de los conceptos. Entonces, lo que tendrán que hacer estos productos es precisamente generar valores de marca. Valores, marcas que vendan conceptos, que vendan percepciones, que vendan atributos, que vendan emociones. Ese es el valor de marca. Nosotros empezamos a tomar decisiones con respecto a los productos precisamente por ese valor de marca. Otra de las características importantes es el posicionamiento. ¿Cuál es el posicionamiento de la marca? ¿Qué tenemos en la mente los consumidores? Recuerden que el concepto de posicionamiento de marca es precisamente todo lo que tenemos en la mente. ¿Cómo queremos colocarnos en la mente del consumidor? Ese es el posicionamiento. El posicionamiento influye en nuestra decisión de compra. Después,
tendríamos las estrategias de producto, la etiqueta, el envase, el embalaje, las líneas de producto, la extensión, la innovación y desarrollo. Las estrategias en cuanto a los precios, el poder adquisitivo, los precios emocionales. La disponibilidad del producto también es una de las variables importantes en cuanto a la influencia. ¿Encontramos el producto? ¿En qué cantidad lo encontramos? ¿Con qué facilidad lo encontramos? Después viene la comunicación. La comunicación son todas estas variables publicitarias, promocionales, de relaciones públicas que finalmente hacen que tomemos esa decisión de compra. El merchandising, la fuerza de ventas, el piso, la iluminación, los olores, cómo está acomodado el producto en el punto de venta, los aparadores. Eso es el merchandising. Y muchos de nosotros a veces compramos los productos no por el mismo, sino por el merchandising que tiene el producto. Las promociones. Se ha comprobado a lo largo del marketing que muchos de los consumidores somos emocionales y a veces no necesitamos el producto, pero si encontramos una buena oferta, una buena promoción, seguramente lo vamos a adquirir. Los lugares, los espacios y los tiempos. Este es un concepto muy interesante. A través también de las investigaciones de mercado se ha comprobado cómo los consumidores que tienen poco tiempo para realizar su compra en el mercado consumen más. Si tú vas al punto de venta y tienes mucho tiempo para poder andar en los pasillos, seguramente comprarás menos, porque tienes más capacidad de análisis. Bien, estas son algunas de las variables de influencia de los consumidores. Ahora vayamos al último punto de esta unidad, el análisis de la competencia. En la primera parte de nuestra materia, veíamos precisamente el análisis DOFA. Este análisis acerca de las fortalezas, de las debilidades, de las amenazas y de las oportunidades. Con este análisis nosotros podemos reconocer claramente cuáles son las características de la competencia, sobre todo en la parte externa. Y podemos reconocer también cuáles son nuestras propias variables con respecto a la competencia. Para eso es importante el análisis DOFA. Hay algunos otros estudios acerca de la competencia. Uno de ellos es precisamente el benchmarking. El benchmarking es una escuela, es un estudio que nace a partir de la calidad total. El benchmarking lo que hace es estudiar precisamente cuáles son las características, las funciones, las actividades de la competencia con respecto a la mía. Hay una brecha de diferenciación entre la empresa de enfrente y la mía. El benchmarking lo que trata de hacer es precisamente eliminar esa brecha. Es que las características de ambas empresas estén en la misma línea. Esto se hace a través de diferentes estrategias que propone el propio benchmarking. Por ejemplo, los clubs de bench. Los clubs lo que hacen es precisamente tratar de monitorear cuál es la información que proporciona una empresa y cuál es la información que proporciona la competencia. Aquí lo que se trata es de equilibrar la información y de la información de pasarla a la competencia y la de ellos a la misma. En ese sentido, lo que estaríamos haciendo es proporcionar información para que ambas empresas logren esta línea, logren esas capacidades, logren esas actividades. Ese es el benchmarking. Hoy, y de manera muy rápida, tratando de hablar un poquito con más calma dentro de las estrategias, dentro de las actividades relacionadas a la competencia, veremos las 22 leyes inmutables del marketing para cerrar esta unidad. ¿Qué quiere decir esto de las 22 leyes inmutables del marketing? Bien, estas 22 leyes lo que van proponiendo son precisamente ciertas estrategias, ciertas actividades para poder formar parte de los mercados y para poder competir con las otras empresas. Por eso me parece muy interesante el hablar de ellas en esta parte de la competencia dentro de nuestra unidad. Veamos entonces estas 22 leyes. La primera de ellas es la ley del liderazgo. ¿Qué quiere decir esto de la ley del liderazgo? La ley lo que dice es que es mejor ser el primero que ser el mejor. En el mercado encontraremos muchos productos que no necesariamente son los mejores, pero fueron los primeros. Y cuando ellos son los primeros, inmediatamente generan posicionamiento en la mente del consumidor. Coca-Cola fue el primero, no necesariamente será el mejor, pero el primero le da ese posicionamiento y entonces nosotros buscamos el producto. McDonald's, dentro de esta industria de alimentos rápidos, fue la primera.
Y seguramente sus hamburguesas no son las mejores. Sin embargo, sí fueron las primeras y generan entonces el posicionamiento en la mente. Y así podríamos hablar de muchísimas empresas que han preferido ser las primeras a ser las mejores. Para ser las primeras, tenemos que hacer este estudio de las oportunidades, este estudio de las tendencias. Tenemos que definir claramente quién es nuestro segmento de mercado y entonces ser los primeros en este. Y a partir de ahí, el consumidor nos ubicará como los mejores. Esta es la primera ley del marketing. Vayamos a la segunda ley, ley de la categoría. Si no es el primero en la categoría, genera una nueva en la que pueda ser líder. En la primera ley veíamos que tienes que ser el primero en el mercado. Si no eres el primero, tienes esta segunda opción. Si no vas a ser el primero, entonces genera una nueva categoría, genera una nueva línea de productos, genera algo con diferenciación. Estamos hablando de un mercado nuevo. En ese sentido, cuando tú generas esta nueva categoría, suponemos entonces que vas a ser el primero en esta nueva categoría. Y el ser el primero, recuerda, es sinónimo de ser el mejor. Siguiente ley. Ley de la mente. Es mejor ser el primero en la mente que el primero en el punto de venta. Esta ley de marketing ha generado mucha controversia en el mercado. Lo que dice esta ley es que es más importante que tú estés siempre en la mente del consumidor a que estés siempre en el punto de venta. Sí, es muy radical. Sin embargo, tiene un sentido muy interesante. Lo que dice esta ley es que cuando nosotros somos los primeros en la mente del consumidor, entonces automáticamente el consumidor va a tener una necesidad muy fuerte hacia nuestro producto. Y quizá en ese momento no nos encuentre en el punto de venta, pero hará todo lo posible por conseguirnos. Y quizá en ese momento compre un producto sustituto. Pero a la siguiente vez que vaya al mercado, tendrá más ganas de nuestro producto, tendrá más necesidad de nuestro producto. Es por ello que se dice que es mejor ser el primero en la mente que ser el primero en el punto de venta. La única condición en este sentido es que tampoco debemos ser tan radicales y no permitir que el consumidor nos encuentre en el punto de venta. Tenemos que buscar el equilibrio. Siguiente ley dice ley de la percepción. El marketing no es una batalla de productos. Esta es una batalla de percepciones. Ya lo habíamos hablado en nuestras sesiones. Lo más importante es vender las percepciones. Los productos han pasado a un segundo término. No con ello quiero decir que los productos no sean importantes o que tengamos que vender productos de mala calidad. No, quiero decir que hoy necesitas vender productos de alta calidad, pero necesitas también vender la percepción. Y la percepción pega más fuerte al consumidor. Ley del enfoque. El principio más poderoso en mercadotecnia es poseer una palabra en la mente del consumidor. Esto quiere decir posicionamiento. El principio más poderoso es poseer una palabra en la mente, es poseer una frase en la mente, es poseer un olor, es poseer una melodía, un sonido. Eso es el posicionamiento, esa es la ley del enfoque. Recuérdame, siempre Coca-Cola. ¿A qué no puedes comer solo una? Soy totalmente. Son frases que han llegado a posicionarse fuertemente en el consumidor. Y hoy por hoy, los consumidores queremos esos productos, tenemos una relación a los mismos. Es importante el enfoque. Ley de la exclusividad. Dos empresas no pueden poseer la misma palabra en la mente del consumidor. Dos empresas no pueden tener el mismo posicionamiento. Aquí entra precisamente la ventaja competitiva. Tenemos que buscar la estrategia, tenemos que buscar la variable, tenemos que buscar la característica que nos haga diferentes. No podemos estar sumándonos a lo que la empresa de enfrente tiene, a lo que ella ya maneja. No podemos tratar de adquirir su ventaja competitiva. Si el de frente se caracteriza por calidad, yo no me puedo vender por calidad. Lo tendré que hacer por rapidez, por higiene, por seguridad, por otra variable. No podemos entonces sumar las estrategias. Esa es la ley de la exclusividad. Y se relaciona inmediatamente hacia la competencia. La competencia debe buscar la ventaja competitiva. Bien, ley de la escalera. La estrategia a utilizar depende del peldaño que se ocupe en la escalera. Esta ley lo que nos dice
Es que precisamente hablando de todo este estudio de la competencia, muchas de las empresas, cuando están dentro del mercado, lo que quieren es competir directamente con el primer sitio, aunque ellos se encuentren en la posición número 5 o 6. La ley de la escalera lo que nos dice es que debemos estudiar claramente en qué posición estamos. Si mi empresa está en la posición número 5, tendré que pelear con la posición número 4. Si mi empresa está en la posición número 3, tendrá que pelear contra el 2. Si está en la 2, contra el primero. Pero si tú formas parte de los últimos peldaños en la escalera, no puedes pelear contra el primer puesto. Esa es la ley de la escalera. Y lo que te dice es que debes ser muy congruente en el mercado. Debes saber a quién dirigirte. Debes saber contra quién pelear. Bien, nuestra siguiente ley es la ley de la dualidad. A la larga, cada mercado se convierte en una carrera de dos participantes. Esta es una de las tendencias importantes dentro de la competencia. Lo que nos dice la ley de la dualidad es precisamente que en nuestros mercados, sobre todo por una cuestión global, muchas empresas están desapareciendo. Lo que genera esta dualidad entonces es que a la larga solo una o dos empresas se quedarán en las industrias, no más. Y si ustedes miran a nuestro mercado empezarán a encontrar estas condiciones. Si ustedes miran a los departamentales, solo está Liverpool y Palacio de Hierro. Sears está en otra categoría. Él aplicó la segunda ley del marketing, generó una nueva categoría y es el primero. Suburbia aplicó la segunda ley del marketing, generó una nueva categoría y también es el primero y el único. Esa es parte de la ley de la dualidad. Si ustedes miran, por ejemplo, a la industria pastelera, solo encontrarán una empresa. La industria petrolera solo encontrarán una empresa. Y así podríamos hacer un análisis de muchas industrias. Al final vamos a encontrar que muchas de estas empresas se encuentran distribuidas solo entre una o dos empresas. Nuestra siguiente ley es la ley del segundo puesto. Si optas al segundo puesto, tu estrategia está determinada por el líder. Hay muchas empresas que han decidido en el mercado y con respecto a la competencia ser los seguidores del mercado. ¿Qué quiere decir seguidor del mercado? Lo que quiere decir el seguidor del mercado es que estas empresas han decidido ocupar el segundo puesto dentro de los peldaños. El hecho de que tú decidas ser el segundo puesto no es malo. Muchas empresas tienen muchísimas ganancias al ser el segundo lugar. Sin embargo, una de las características más importantes de ser el segundo lugar es que todas tus estrategias se van a ver establecidas por la estrategia precisamente del de enfrente, del líder. Lo que hace el líder inmediatamente te avienta que tú generes una estrategia de reataque. Esa es nuestra ley del segundo puesto. Ley de la división. Con el tiempo, una categoría se dividirá para convertirse en dos o más categorías. Hay una presión irresistible que lleva a la extensión de la marca. Lo que nos dice la ley de la división es que en el mercado, tú como empresa, como marca, deberás generar extensión de línea. Lo que quiere decir extensión de línea es tener variedad de nuestros productos. Sí, es irresistible la extensión de línea. Y además el consumidor se siente satisfecho cuando empieza a conocer la variedad de tus productos. Allí es cuando la extensión de línea es muy importante. Es irresistible la extensión de línea. A veces es casi una necesidad para las empresas. Ley de la perspectiva. Los efectos del marketing difícilmente son a corto plazo. Cada que tú hagas un plan de mercadotecnia, cada que hagas un proyecto de marketing, piensa en que los resultados los vas a ver a mediano o a largo plazo. Difícilmente los verás a corto plazo. ¿Por qué? Porque las estrategias tienen que llegar al mercado. El mercado las tiene que conocer, las tiene que probar, las tiene que calificar. Esto no se da de manera inmediata. Este es un proceso. Es por ello que se dice que los efectos se verán a mediano o largo plazo, difícilmente a corto. Y después tenemos la ley de la extensión de línea. La ley de la extensión de línea, precisamente de lo que habla, es que hay que tener mucho cuidado con esta necesidad de querer hacer la extensión, de querer tener variedad en cuanto a los productos. En una ley pasada hablábamos precisamente de cómo las empresas tienen que generar variedad en cuanto a sus productos. En esta ley, lo que tendríamos que hacer es analizar hasta dónde frenamos la extensión de línea. En el mercado hay muchos ejemplos interesantes como precisamente el caso Sabritas.
Sabritas, con su subproducto Doritos, hizo una extensión de línea inimaginable. Fue grandísima su extensión de línea. El problema fue que el consumidor se perdió. Ahora iba al punto de venta y no sabía exactamente qué tipo de producto escoger. La variedad era muchísima. Allí es cuando entra esta ley de la extensión. Debes tener cuidado para saber hasta dónde vas a llevar esa extensión de línea. Siguiente, ley del sacrificio. Siempre hay que renunciar a algo para conseguir algo. Entre la competencia, se da mucho que a veces las empresas no quieren renunciar a sus productos porque el de enfrente lo tiene y con éxito. Ese es un error del marketing. Las empresas deben analizar claramente cuando sus productos ya no tienen sentido en el mercado y entonces deben sacrificarlo para poder generar nuevos proyectos. Esa es la ley del sacrificio. Hay que renunciar a algo para después obtener algo más. Ley de los atributos. Por cada atributo hay un opuesto igual de efectivo. Es decir, todas las empresas tienen atributos. Si yo quiero competir hacia la empresa de enfrente, lo que tendría que hacer es analizar los atributos de ellos y convertirlos en opuestos. No jalar los mismos atributos. Este es un juego de marketing, es un juego de competencia. Si el de enfrente se vende como una empresa rápida, yo tengo que irme hacia el atributo opuesto. El servicio lento. Inmediatamente a través de las estrategias de comunicación voy a cambiar la percepción. No lo vendo como un atributo o como una característica lenta. Lo vendo más bien como algo hecho en casa, como algo hecho con calma. Esa es la ley de los atributos opuestos. Para cada atributo de la competencia, nosotros tendremos que buscar el opuesto, la ventaja competitiva. Nunca tenemos que agarrar la misma estrategia. No se puede hacer ese tipo de estrategias en el mercado. Ley de la singularidad. En cada situación solo una jugada produce resultados potenciales. Entre la competencia, las estrategias son únicas. No podemos estar copiando la estrategia que funcionó al de enfrente. No podemos estar repitiendo la estrategia que nos resultó en un contexto. Cada jugada es única. Cada estrategia es única. Ley de lo impredecible. Salvo que escriba los planes de su competencia, no puede predecir el futuro. Aquí es muy importante hacer la investigación de mercados. Sin embargo, un error del concepto de la investigación es creer que la investigación nos lleva exactamente a cuáles son las necesidades de los mercados. Eso es un error. Las investigaciones son importantísimas. Sin embargo, ni siquiera la investigación nos puede acercar exactamente a qué va a suceder en el futuro. Esa es una de las características de los mercadólogos. Debes tener esa intuición, debes tener ese sentimiento, debes tener ese feeling para poder decidir qué sucederá con el mercado. Ley de la franqueza. Cuando admita algo negativo, el cliente le concederá algo positivo. No hay que mentir a los consumidores. Cuando los vendedores, cuando las empresas, cuando la publicidad nos habla con la verdad, aunque sea algo negativo, nosotros como consumidores concedemos algo positivo. Ese es el efecto de la franqueza. Ley del éxito. El éxito puede seguir a la arrogancia y la arrogancia al fracaso. Muchas empresas en el mercado se han sentido los líderes o han sido los líderes. Sin embargo, ese liderazgo puede ser a corto tiempo. Estas empresas han sido arrogantes. Estas empresas han creído que tienen el mercado. En cualquier momento puede llegar una empresa de la competencia, ser muy hábil y poder quitar ese lugar y colocarse como primero. Esta es la ley del éxito. Ley del fracaso. El fracaso debe ser aceptado y esperado. Muchas empresas deben hacer análisis para saber que su producto ya no tiene sentido en el mercado. En ese momento hay que matar al producto, hay que ir a nuevos proyectos. Ley del bombo. A menudo la situación es lo contrario de cómo se publica en la prensa. Hay que tener contenta a la publicidad, a la prensa, a las notas. Ellos pueden hacer que nuestra empresa se vaya para abajo o tenga éxito en el mercado. Ley de la aceleración. Los programas que triunfan no se construyen sobre novedades, se construyen sobre tendencias. Esto es lo que hemos visto a través de todas nuestras sesiones. Tenemos que trabajar sobre oportunidades, sobre tendencias. Ley de los recursos. Sin los fondos adecuados, una idea no despegará jamás del suelo.
Necesitamos recursos, materiales, monetarios, humanos, tecnológicos. Las estrategias de marketing no se dan por sí mismas. Necesitamos entonces de los recursos. Esas son las 22 leyes inmutables del marketing. Yo espero que con estas 22 leyes hayamos entendido claramente cuáles son todas estas estrategias y características de la competencia. Bien, hoy cerramos entonces con esta segunda unidad, las oportunidades de mercado. Recuerden, es importantísimo hacer estudios acerca de las tendencias. Es importante reconocer el perfil de los consumidores. Es importante analizar a la competencia. Esto nos llevará más adelante a poder segmentar claramente cómo son nuestros consumidores. Bien, mi nombre es Víctor Quiroz y hoy vamos a terminar con esta sesión. Te espero en las siguientes sesiones y nuevamente, a nombre del Colegio de Empresarios, te agradezco el que sigas con nosotros.